el celo de Dios. Y a la derecha del hombre mencionado antes, vi una imagen con forma humana que tenía cara de fuego y un vestido de acero, que gritó contra los vicios descritos diciendo: palabras del celo de Dios. Oh entrañas del diablo, torrente de sus maldades, que con sus mortales artificios infundes la muerte en el género humano. Seréis confundidos por la sangre de Cristo y pereceréis, en quien es el Alfa y el Omega, ya que sois la peor muerte. Aunque el diablo no pare de seducir al hombre con los vicios, sin embargo, no podrá llevarse la gloria de Dios. Y de nuevo escuché una voz del cielo que me dijo: el Creador que constituyó el mundo lo consolidó con los elementos y lo adornó cuando lo colmó de tantas criaturas al servicio del hombre. El diablo, envidioso de ello, no deja de seducir al hombre con los peores vicios para sustraerle completamente del honor a él reservado. Sin embargo, no podrá destruir la gloria de Dios, tal como en esta visión se muestra claramente. Dios enseña a los hombres a no caer en la confusión de los pecados. Que veas que el hombre que mencioné se vuelve hacia el norte y mire al norte y al oriente, significa que Dios le enseña al hombre a no caer en la confusión de la ceguera y los pecados, y que el hombre debe rechazar con vigor aquella confusión y prepararse al honor de la verdadera luz, porque en él se encuentra la ciencia del bien y del mal. El hombre podrá considerar en la rueda de la ciencia hacia qué parte desea volverse. Los vientos, el aire y fecundidad del mundo, obedeciendo plenamente a Dios, enseñan cómo el hombre, con sus buenas obras, devuelve la gloria y el honor no a sí mismo, sino a Dios. Y los vientos y el aire y la fecundidad del mundo que están bajo el firmamento del cielo, elementos en los que el hombre se encuentra inmerso desde los muslos hasta las rodillas, le sirven como de vestido. El vuelo y la amplitud de los vientos y la suave humedad del aire y la penetrante fecundidad de los árboles y hierbas están sostenidas firmemente por las fuerzas superiores con las cuales obra Dios. Al hacerlas proceder de sí y al sustentarlas, le devuelven la gloria en este proceso y le obedecen plenamente en todo. En efecto, Dios es glorificado por el misterio de las criaturas, como se honra al hombre por el vestido que viste. También el fuego y la luz del aire son el adorno de su vestido, el fuego que calienta con su calor las diversas criaturas, y la luz que las ilumina con su suave resplandor, honran a Dios, y lo embellecen en el desarrollo de su tarea, ya que por ellos se hace conocer y se le denomina como omnipotente, igual que a un hombre lo llaman Señor y Rey, por el resplandor de sus vestidos y por la diadema que lleva sobre la cabeza. Las justas obras del alma glorifican a Dios, ya que tal como existen las fuerzas de la creación, así también existen las fuerzas del alma. En efecto, en el comienzo de los justos deseos, el alma vuela casi como un viento, el gusto de la voluntad del bien resuma casi como el aire, y el perfecto cumplimiento de las obras perfectas fecunda el alma como el mundo es fecundo. Y esto ocurre en la sabiduría de los secretos supremos como bajo el firmamento del cielo, ya que la sabiduría empieza a llevar a la práctica las buenas obras en el alma de los justos y allí las completa. En estos elementos, Dios se encuentra como entre muslos y rodillas, puesto que todos proceden de Él, y de Él incluso reciben el sostén para el cumplimiento de su perfección. Todas estas cosas, que son como el revestimiento de gloria, vienen de los muslos de donde procede la vida, ya que todas las buenas obras en el hombre están engendradas por Dios y van directamente hasta las rodillas que lo sustentan cuando Dios las refuerza. Por lo cual, es justo que el hombre le devuelva la gloria con buenas acciones no a sí mismo, sino a Dios.
Además, el fuego santo con el que se enciende el alma del fiel para que no se seque y deje de hacer trabajos santos, y la luz de la verdad gracias a la cual nace y se difunde la fama de las buenas obras en los hombres, parecen los adornos del vestido, es decir, la gloria de Dios. Todo esto ocurre por la gloria y el honor de Dios. En efecto, el alma santa devolverá la gloria y el honor a Dios por las justas obras que realiza cuando está en el cuerpo, porque el alma hace estas cosas con la ayuda de Dios, como el profeta atestigua cuando dice: palabras de David sobre este tema. Mi Dios es mi salvación y en él esperaré, es mi defensor y el cuerno de mi salvación y mi sostén. Salmo 18, versículos 2 y 3, cuyo sentido es decir, lo que quiere decir esto antes dicho, es lo siguiente: mi Dios por el que yo he sido creado y por el que vivo, y a quien tiendo la mano cuando suspiro, y a quien pido todas las cosas buenas, porque sé que es mi Dios, y que yo debería servirlo, puesto que gracias a Él, yo poseo la facultad de entender. Él me socorre con todos los bienes, ya que gracias a Él yo realizo las buenas obras. También pongo en Él mi esperanza, puesto que me revisto de su gracia como de una vestimenta. Y así es mi defensor, ya que me protege del mal cuando mi mala conciencia me remuerde. Él me aconseja para que yo no haga el mal. Pero Dios es el cuerno de la salvación de mi alma, ya que con el Espíritu Santo me enseña la ley. En la ley yo ando por sus caminos y tomo el alimento de la vida que se da a los que realmente creen. Y con esta comida que yo recibo, Dios me colocará en su seno y me acogerá en virtud de estos dones, santificado con los elegidos en la suprema felicidad. Tal como los elementos unas veces germinan, así muchas criaturas y otros impiden su fertilidad, así a través de la buena fama surgen en el alma las virtudes y vuelven a ella por la contemplación que sale de las oraciones. Las fuerzas de los elementos resuman de la médula de las caderas del hombre, antes descrito, y vuelven de nuevo a la médula tal como un hombre expira su aliento, y de nuevo luego lo inspira, porque lo mismo que el hombre se refuerza con la médula y le sujeta su cadera, así de la potente fuerza del Creador proceden las virtudes de los elementos que sostienen y que llevan al mundo, cuando infunden calor, humedad, fecundidad y firmeza en las diferentes criaturas. En el momento en que las hacen nacer y crecer, y cuando se reúnen otra vez en aquella potente fuerza del Creador, en el momento en que las deja marchitar. En efecto, las criaturas sometidas a los elementos nacen en cierto momento y en cierto momento mueren. Cuando los elementos desarrollan su función, las dan en fertilidad. Pero cuando por orden de Dios se apartan, la impiden. Exactamente igual que cuando un hombre emite la propia respiración para que no disminuya su vigor, y luego de nuevo la vuelve a llamar así, inspirando para confortar la misma fuerza vital. Estas obras están en relación con la vida del alma. En efecto, la fortaleza de la vida del espíritu está en el alma, como la médula de la cadera está en la carne. De allí, con la buena fama, surgen las fuerzas de las virtudes, como hacen las de los elementos, y de nuevo vuelven allí por la contemplación que sale de las oraciones. Del mismo modo, la contrición en el corazón del hombre le hace verter las lágrimas hacia Dios, y cuando cesa la compunción en el hombre se contienen de nuevo las lágrimas. Los elementos que no se expresan a la manera humana se arruinan por las iniquidades de los hombres, por lo cual ellos comparten su indignidad. Esa voz tremenda que oyes y que dirigen los elementos del mundo al hombre, indica las lamentaciones que los elementos le dirigen a su Creador con grito salvaje. No porque ellos se expresen a la manera humana, sino porque cuando sobrepasan el justo límite establecido por su Creador, muestran con ciertos movimientos las señales de su malestar por la violencia que padecen, confusos por los pecados de los hombres. Así demuestran
que no son capaces de recorrer sus caminos y de cumplir con sus tareas en el modo programado por Dios, porque están revueltos con las iniquidades de los hombres. Por consiguiente se ponen fétidos con la pestilencia del rumor depravado y con hambre de justicia, porque los hombres subvierten el valor de la justicia, a veces incluso se contraen por el humo fétido del castigo, debido a las infames acciones de los hombres cuando se ponen en contacto con su vileza. En efecto, los hombres están unidos a los elementos, y los elementos a los hombres. A veces Dios atormenta a los hombres sucios por los pecados hasta que vuelven a la penitencia. Pero este hombre, y nos referimos al decir este hombre, nos referimos a decir a Dios, es decir, Dios mismo, contesta que les va a purificar con sus escobas, es decir, con sus juicios y con sus castigos. Y mientras tanto va a afligir con mucho flagelo y calamidades a los hombres que han sido manchados con los pecados hasta que vuelvan a Él por la penitencia, y de este modo preparará la buena voluntad de muchos hombres. Dios quiere que todo sea puro en su presencia. Y todas las veces que los elementos se contaminen por los actos depravados de los hombres, Dios les purificará enviando tormentos y privaciones a los hombres, ya que Él quiere que todo en su presencia sea puro. Nada puede llevar a un final a Dios, y tampoco Él puede ser disminuido de ningún modo. Los vientos y el aire a menudo perjudican los frutos de la tierra, porque los hombres no abren sus corazones a la justicia. Incluso los vientos están retenidos por la atroz podredumbre de las acciones vergonzosas, tanto que no pueden soplar correctamente con aire puro, sino que soplan a duras penas entre torbellino de tempestades. El aire vomita suciedad por las muchas inmundicias de los hombres y entonces lleva la humedad inadecuada e incorrecta que logra resecar la fecundidad y los frutos con los que deberían alimentarse los hombres. Humedad que unas veces asume el aspecto de niebla, otras veces de nieve. De ella nacen focos de parásitos nocivos e inútiles, que perjudican y corroen los frutos de la tierra, de modo que no puedan ser útiles a los hombres, puesto que éstos cierran su corazón y su boca a la justicia y a las otras virtudes, y no los abren a la verdad. Algunos hombres perversos se preguntan quién puede ser aquel Dios que nunca han visto. Aunque debería haberla, no se encuentra ninguna fecundidad en los hombres perversos, y solo se encuentra árida sequedad debido a las vanas supersticiones de las artes diabólicas que tienen y que ajustan todo lo que hacen a su avidez y voluptuosidad, y se preguntan en su corazón y con sus lenguas, ¿quién es aquel Señor? ¿O qué sabe o qué fuerza tiene aquel Señor del que dicen que nunca han visto y que siempre está escondido? Los hombres ven a Dios por la ciencia del bien y las otras criaturas mortales. El Señor les contesta a estos que cuando deberían hacer el bien y cuando les pregunta si no lo han visto a la luz de la ciencia del bien y a la luz del sol del mundo, también les pregunta ¿cuándo habrían tenido que evitar el mal? Si no lo han visto en la oscuridad del corazón y en las tinieblas de la noche. Y les sigue preguntando si no lo han reconocido en la semilla de la justicia que brota de la humedad del Espíritu Santo y que les lleva a progresos cada vez mayores. O si todavía no lo han visto, cuando siembran sus semillas en la tierra, que son aquellas semillas que se empapan con el rocío y con la lluvia para crecer. ¿Y todo esto podría realizarlo alguien que no fuera el creador de todas las cosas? ¿O es que acaso el hombre por su propia fuerza puede darle vida a cualquier cosa? El hombre intenta limitar al creador como si el creador fuera otra criatura. Toda criatura conoce al creador y aspira a él. Comprende con claridad que solo Dios la ha traído a la existencia y a la vida, porque solo Él hizo todas las cosas. El hombre, en cambio, obligado y dividido entre muchas vanidades,
hasta intenta limitar al propio Creador y rechaza el confesar que Él puede hacer las mejores cosas. Y como el hombre echa contra la capacidad creativa de Dios, entonces le trocea en muchas criaturas de acuerdo con su propia voluntad. Cuando carga sobre él la responsabilidad de todo lo que el hombre hace por su propia voluntad, y así el hombre afirma que Dios lo ha creado de tal modo que no puede evitar el pecado que quiere cometer. Ningún hombre podría imaginar las Escrituras si la sabiduría no se las hubiese dictado e inspirado. Ya se sabe quién es el autor de las Escrituras con su múltiple sabiduría. Dios es quien las hizo, porque ningún hombre habría podido jamás imaginarlas si la sabiduría que proviene de Dios no se las hubiese dictado e inspirado. En estos textos habría que buscar cuidadosa e inteligentemente quién ha creado al hombre. Dios es quien lo creó. Mientras que la creación cubra las necesidades temporales de los hombres, el hombre no verá la perfección del gozo que los santos tendrán en la suprema felicidad después del fin del mundo. Mientras que la creación cubra las necesidades temporales de los hombres en este mundo y provea lo que necesitan los hombres, el hombre no verá la grandeza y la perfección de los gozos eternos, porque los elementos están en relación con los hombres y los hombres están en relación con los elementos de este mundo. Pero después, cuando el fin del mundo llegue y la creación caiga en la aridez de la consumación temporal y sienta ya su cambio, los elegidos verán a su Creador y recibirán la recompensa de sus buenas acciones en una vida de alegría eterna y de gozo completo. Entonces, y desde aquel momento en adelante, no tendrán ya ninguna preocupación, sino que tendrán tampoco ninguna unión con ningún elemento, ni tampoco con ninguna cosa del mundo. Porque desde ese momento se encontrarán en la eternidad y en la vida beata y estarán cerca de Dios, como está escrito. El libro de la sabiduría habla sobre este tema. Los justos brillarán y correrán aquí y allá, como chispas en un cañaveral, y juzgarán las naciones y dominarán a los pueblos, y sobre ellos el Señor reinará eternamente. Sabiduría 3, versículos 7 y 8. Lo que esto quiere decir es lo siguiente. Los que son justos en la virtud de sus santas obras recibirán el resplandor de la eternidad y de la perpetua felicidad, y estas obras las han realizado gracias a la fe en la Santísima Trinidad. En aquella rueda que vio Ezequiel, en la que Dios los verá y ellos verán a Dios, y así serán elevados a la altura y la amplitud de la santidad resplandecientes, con gozo y con regocijo y sin la pesadez de la carne frágil. Y allí, centelleando con sus santas obras, ya sin estar sobrecargados por el cuerpo, aumentarán en santidad sin el obstáculo de ningún impedimento. También ellos juzgarán de un modo justificado en el juicio del Señor los pecados que tuvieron profunda raíz, y pisotearán sus pecados si no les hubieran cometido habitualmente, y así, con recto y justo juicio, dominarán a los pueblos que se mueven todavía en las preocupaciones y en los deseos terrenales. Y entonces reinará el dominador viviente, Señor de los que han conseguido la vida por sus santas obras y por sus santos méritos, y los hará en aquella eternidad que no tiene fin. La virtud de Dios vence completamente a los vicios que intentan oponerse a los 7 dones del Espíritu Santo. Pero el hecho de que en la niebla descrita donde hay diferentes tipos de vicios, como ya se ha dicho, veas 7 de ellos expresados en imágenes, significa que en la maldad de la incredulidad representada como niebla en la que se encuentran muchas formas y muchos tipos de pésimos e inmundos vicios, como se ha dicho antes, aparecen tantos vicios con sus malas artes cuantos son los dones del Espíritu Santo. Los vicios tratan siempre de resistir a los dones de todos los modos posibles, pero no prevalecerán porque la virtud de Dios supera en todo y por todo a la perversidad del diablo. La soberbia, su comportamiento y su sentido. La primera imagen
representa la soberbia, que es principio de todos los vicios y materia y matriz de todos los males, ya que ella hizo caer al ángel del cielo y expulsó al hombre del paraíso. Ella es también quien pone insidias a las almas que desean volver a la vida con las buenas obras, cuando están al final de sus actividades para sustraerles la recompensa del cielo. El hombre se exalta muy a menudo con los elogios de sus buenas acciones, y a causa de la soberbia se desvanece la recompensa de la santidad. La soberbia tiene, por así decirlo, un rostro femenino, ya que en el primer ángel que se precipitó del cielo cambió toda su voluntad en necedad. Necedad con la que incluso logró echar del paraíso a la primera mujer, como también logra ahora sacar fuera de sí a los hombres con su depravada seducción. Sus ojos son de fuego, es decir, que su mirada arde en la maldad. La nariz le está sucia de barro, ya que sin la capacidad del discernimiento se vuelve fea en su insensatez. La boca está cerrada porque no tiene ningún afecto a las palabras que son honradas, sino que en su corazón niega a Dios y a todo lo que sea bueno. No tiene ni brazos ni manos, porque su fuerza y sus obras no dan vida, sino muerte. Sobre cada uno de sus hombros hay como un ala de murciélago, porque se prepara falsamente, tanto en las cosas divinas como en las terrenales, como para defender un imperio, ya que ella no tiene ninguna justicia honrada, sino solo confianza engañosa y obscurecida. El ala derecha está extendida hacia el oriente y la izquierda a occidente, ya que en las cosas del cielo se opone a Dios, pero en las de la tierra corre hacia el diablo. Tiene el pecho de hombre porque su corazón siempre está hinchado de la vana grandeza, y sus piernas y pies son como de langosta porque demuestra y sustenta tercamente su modo de actuar con hinchada exaltación, exhibiendo con vanagloria su comportamiento, que es en realidad vacío e inestable. Carece de vientre y de espalda, ya que no ofrece ninguna tierra de labor que pueda ser usada, ni tampoco le da a nadie ningún apoyo fuerte con el que esa persona pudiese perseverar en el bien. En cambio, ves que su cabeza no tiene pelos y el resto de su cuerpo no está revestido por ninguna prenda, y esto significa que la soberbia en su mente y en sus obras avanza, como estás viendo, necia y desnuda, sin el pelo de la prudencia y sin la ropa de la salvación. Está totalmente rodeada solo de tinieblas, y esto significa que yace en todas las maneras posibles de la perversión y de la incredulidad, a excepción de un hilo muy delgado, que como un círculo de oro pasa sobre las mejillas y va de la coronilla de la cabeza hasta la barbilla, y en efecto no demuestra honor ni amor, sino desprecio a quien conoce a Dios, que sabe todas las cosas. Y del principio de su arrogancia hasta la necedad que también se revela en su actitud exterior, muestra el modo de pensar que tuvo cuando, rechinando los dientes y mordiéndose, se opuso a Dios, sobre el que no pudo prevalecer en ningún caso. Pero igual que entonces cayó vergonzosamente derrotada, y así también ahora, cuanto más arriba se eleven las mentes y en las acciones de los hombres necios, tanto más abajo los arrastrará consigo al fondo. Y sin embargo no admite que nadie se le parezca, como claramente ella lo afirma más arriba. A ella se opone la humildad, que exhorta a los hombres a aborrecer a la soberbia, la envidia, su comportamiento y su sentido. En cambio, la segunda imagen representa a la envidia, que está acompañada de la soberbia, ya que la envidia es efecto del orgullo e incendio de todos los males. En efecto, cuando los hombres son soberbios, envidian los logros de los demás hombres, y con esta actitud remueven todo mal. ¿Ves una imagen de aspecto monstruoso? Porque por envidia, el diablo lleva a cabo todas las obras que emprende, y sustrae al hombre, como ya se ha dicho claramente, la posibilidad de alcanzar la santidad del cielo. Su cabeza, sus hombros y sus brazos son bastante parecidos a los de un hombre, a excepción de las manos que son como las de un oso. Y esto significa que aunque el hombre en su mente, es decir, en su cabeza, conozca a Dios, sin embargo a menudo juzga al otro, y no según los preceptos de Dios, sino según los que la envidia le sugiera. Cuando sobre los hombros de la confianza en sus posibilidades pone conscientemente la injusticia en el sitio de la justicia,
y se muestra duro con los brazos de su fuerza. Sin embargo, esta imagen parece un hombre ya que lleva el mal a los hombres por medio de la ciencia humana que tiene silenciosamente. Pero los hombres entonces van más allá, porque sus crueles acciones conducen al robo, e imitan la rapiña propia de las bestias cuando destrozan y oprimen y destruyen todo lo que pueden con gran fuerza y agresividad. Pecho, vientre y espalda son tan gruesos en tamaño que superan la medida humana, porque lo que el envidioso sabe y cree, y en lo que se apoya al actuar respecto de los demás hombres, denota una maldad muy grande y perversa, porque quien envidia no tiene ni una recta doctrina, ni una disposición bien ordenada, ni tampoco un método apropiado, sino solo el rechinar de dientes, y aquel soberbio y violento hinchazón del exceso fuera de lugar y falto de medida. De los lomos hacia abajo otra vez se parece a un hombre, salvo que en sus pies son de madera. Y esto significa que ese hombre envidioso y desviado por los deseos de la carne provoca muchos daños a los otros aunque tenga una ciencia mayor y más profunda que otras criaturas. Sin embargo, en sus obras deja huellas de aridez y de muerte que no sirven para alcanzar la fecundidad, es decir, la vida, puesto que no avanza derecho, ni sobre el propio camino, ni siguiendo el camino de los demás. Su cabeza es de fuego y emite llamas por la boca, porque la mirada de la envidia quema como acostumbran las víboras, y en sus palabras pronuncia todo tipo de maldades que incendian a los hombres y los seca. No tiene ropa porque al carecer de la protección de todo bien y rechazar la justicia y la ley establecida, vive sin orden y no investiga nada honorable y de provecho, ni en las cosas grandes ni en las pequeñas. Está completamente hundida en las tinieblas porque basa todas sus fuerzas en la amargura de la incredulidad y busca dificultar el éxito ajeno, sin perseguir la justicia ni tenerla en cuenta, sino incluso está deseando los males con que el diablo somete al mundo, tal como está escrito. El libro de la sabiduría habla sobre este tema. Por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. Sabiduría 2, versículo 24. Esto que se dice tiene el sentido siguiente. El diablo se opuso a Dios y quiso compartir el honor de Dios al punto de pretender para sí mismo una parte igual de aquel honor, por lo que Dios así lo echó en la gehenna y no le permitió realizar lo que quiso. Cuando el diablo vio que el hombre había sido creado, entonces conoció el poder de Dios y pronto aumentó su envidia cuando preguntó al hombre por qué Dios le había impartido la orden al hombre que él recibió. Y así, a través del mal y de la envidia, logró separar a Dios de su obra, que era el hombre, y lo atrajo hacia sí, puesto que el hombre abandonó a su Dios y se unió al diablo. Y de este modo la muerte, que todo lo destruye, vino abiertamente al mundo en el soplo envidioso de la sugerencia del diablo. Lo subyugó y en él mostró su poder. En el momento en que obligó al hombre, que habría debido de ser el Señor del mundo, a estarle sujeto, exactamente como uno entra a vivir en un templo donde el dueño le ejerce su propio poder, y por las huellas de este antiguo seductor van todos los que toman su ejemplo de iniquidad y arrollan a los otros por la envidia. Así están en el lado del diablo, puesto que rechazan lo que saben que es bueno y justo, y ferozmente corroen los dones de Dios que les ha concedido Dios y establecido, por lo cual se van a unir al diablo en la gehenna, pero los fieles que rehuyan a este pecado y abracen a Dios en la fe, son hijos y herederos de la recompensa de los cielos que ya recibirán de Dios. Van a recibir de él la ambicionada recompensa por haberle tributado los honores por sus maravillas, y por este motivo se les va a llamar un cielo con todos sus adornos. En cambio, el hecho de que la envidia se incline a las tinieblas con el hombro derecho significa que el hombre, cuando niega al éxito ajeno la recta confianza y el recto poder que debería tener en las buenas y santas obras, supera la maldad hasta del mismo diablo, ya que quiere privar al hombre de lo que recibe de Dios, y en efecto,
La envidia es un predador y es parecida al bandolero que se hace su madriguera en el camino y ataca por envidia a cualquiera que pasa por allí y le sustrae su dinero que lleva consigo. Atraca por envidia a cualquiera que pasa por allí, incluso si se parece a la víbora, que ésta cuando nace o cuando concibe, mata a quien le da la vida. La envidia cava fosos con su comportamiento cuando le sustrae al hombre sus bienes, y también ataca a los que le han prodigado sus bienes. Cuando pone trampas de todas las formas posibles, exactamente como demuestra en las palabras que habló antes. Pero la caridad la refuta y advierte a los hombres que no sean envidiosos. La vanagloria, su comportamiento y su sentido. La tercera imagen representa a la vanagloria, que sigue aquí a la envidia, ya que la acompaña a causa de su incesante e inquieto deseo, por lo que es de otros, ya que los hombres, cuando envidian el éxito de los otros, desean esa gloria para sí mismos. Tiene aspecto de hombre porque vive en los deseos y en las concupiscencias de la carne. Sus manos están cubiertas de pelos, y esto significa que se dirige a actos bestiales. Todas sus obras las hace de este modo, que por su naturaleza racional deberían orientarse al intelecto del hombre. Sus piernas y sus pies son como las patas de la grulla, porque se mueve hacia opciones equivocadas, como si las propuestas del diablo fuesen sus piernas. Apoya los pies sobre la inconstancia y crea en los hombres que la imitan la ilusión de una altura vacía, sin fuerzas para recorrer los caminos correctos, una altura que más se parece a una necia irracionalidad que a una línea recta y a la verdadera sabiduría. En su cabeza lleva puesto un gorro trenzado de briznas de hierba porque los hombres que pecan de vanagloria aprecian sus bienes terrenales y caducos que en un momento reverdecen, pero que luego se secan con extrema rapidez, igual que la hierba. Se viste de un vestido negro porque este vicio no vive la verdadera vida porque está rodeado por las tinieblas de la incredulidad en el exterminio de la muerte. El hecho de que tenga una ramita verde en la mano derecha y en la izquierda tenga algunas flores que mira con mucha atención, significa que los hombres que se entregan a la vanagloria muestran las obras del espíritu con presunción vana, como si tuvieran el vigor de las cosas del cielo. A veces, para ganar el favor del mundo, enseñan sus hechos terrenales como si las cosas terrenales fueran a florecer por su propia honradez. Y sobre ellas vuelven todas sus miradas y sus esfuerzos porque quieren que todas sus acciones sean glorificadas con la vanidad de la jactancia, tal como declara este mismo vicio en otro lugar. Así con las palabras anteriormente referidas. Pero a esto el temor de Dios le responde y le muestra lo abominable que es. La desobediencia, su comportamiento y su sentido. La cuarta imagen representa la desobediencia que viene aquí después de la vanagloria, ya que como es un vehículo de esta última y de los demás vicios, predispone y ejecuta todas sus tareas según la voluntad de la vanagloria y de todos los demás pecados, y se abre paso con su fuego. Y ves que tiene la cabeza como una serpiente porque su intención coincide con la que tuvo al principio la de la antigua serpiente, y así ahora ella persuade al hombre de no obedecer a Dios. Tiene el pecho lleno de las plumas como el de una gaviota porque ayuda a los hombres a subir a la altura donde puedan obstinarse con su conciencia. Y esta altura los hace perseguir no la sabiduría, sino la necedad, porque no reconocen a Dios y solo realizan plenamente lo que a ellos les parece. Tiene las piernas y los pies como una víbora, porque dirige los pasos de los hombres según el albedrío de sus propios deseos, apartándolos de la justa sumisión que lleva a la santidad, y anclándolos en la arrogancia y en la temeridad de la maldad a los hombres que se oponen a Dios. En cambio, su espalda y cola y el resto del cuerpo son parecidos a los de un cangrejo, porque la confianza en sí mismo que la desobediencia nutre en la fuerza de su rebelión la hace ir hasta el final de su obra, porque persevera en el mal, por el cual incluso todo el aglomerado de sus mismas malvadas acciones ahora procede con arrogante osadía o ahora retrocede con tramposa astucia.
tanto que ni en aquella ni en esta encuentra estabilidad. Además rechaza con pésimos pretextos todo lo establecido en los mandamientos de Dios e impunentemente intenta derribarlo con el amplio impacto de su escarnio. Por este motivo se mueve para aquí y para allá con gran prisa, casi llevada por el viento. Y mientras se mueve, así agita todas las tinieblas. Los hombres que quieren la desobediencia no solo se limitan a un movimiento de rebelión, sino que con arrogancia de aquel pasan a este, y de este pasan a otro. Incitada por las artes diabólicas y con este aliento, son estimuladas las perversidades de todos los vicios, porque los hombres se atraen todos los demás vicios con el mal de la desobediencia. Se vuelve al norte y así vierte mucho fuego de la boca, porque el norte así encuentra el que quiso oponerse a Dios con la temeridad de la desobediencia. Recuerden los que escuchan que desde el principio del libro se nos dijo que cuando se refieren en este libro al norte, se refieren al infierno y a las habitaciones del maligno. Continuando con la lectura. Este primero produjo la desobediencia y después ella, con sus palabras, provoca los muchos incendios o los muchos vicios diferentes, puesto que no muestra ninguna obediencia a los que debe reverencia. Quema con sus palabras todo lo que puede, como en otra parte ella misma lo admite, según como ella misma lo ha dicho antes. Así que a esto le contesta la obediencia, que persuade en la fe a los hombres a no imitarla. La incredulidad, su comportamiento y su sentido. La quinta imagen representa a la incredulidad que viene aquí detrás de la desobediencia, porque cuando los hombres han elegido a la desobediencia llegan a la incredulidad y a negar a Dios. Tiene un aspecto de hombre salvo por su cabeza porque sabe bien que Dios existe, y sin embargo rechaza el venerarlo dignamente porque, como vuelve su mente a la incredulidad, está privada de aquella recta iniciativa que le permite conocer a Dios a través de la fe. De las rodillas hasta las plantas de los pies está sumergida en las tinieblas antes referidas porque no se muestra dúctil a la verdadera fe, ni se mueve hacia la fe verdadera, sino que muestra claramente el querer estar inmóvil en las tinieblas del rechazo, puesto que la palabra y la obra ignora completamente a Dios. Sobre su cabeza no se puede localizar ningún rasgo, salvo que está completamente llena de ojos de un color negro, entre los cuales casi en su frente hay un ojo que a veces manda resplandores como de fuego ardiente. Y en su mente no existe prudencia, sino solo necedad de la ciencia humana. Con sus intenciones íntimas de crecer en lo obscuro de la incredulidad, llega a la plenitud de su incredulidad cuando mira a su alrededor por todas partes, y realiza todas las obras de la incredulidad, y con descuido rechaza la luz de la verdad que realmente ve. En efecto, muchas veces los hombres que rechazan la fe afirman poseer una recta fe, mientras que sus actos abundan en toda mezquinidad y todas cosas tramposas. Por tanto, entre sus insensatas intenciones que no logran mantener ocultas en el corazón, dejan a veces filtrar una mirada casi resplandeciente de fe, mientras que confirman la propia incredulidad, yendo a indagar en las fuerzas de la naturaleza y en la disposición de las estrellas. Y cuando resultan engañados de nuevo ponen en ellas su esperanza, pero allí no van a poder encontrar ninguna esperanza de llegar a la santidad y a la luz de la vida. El hecho de llevar la mano derecha en el pecho y que la izquierda en cambio esté sujetando un bastón, significa que los hombres perversos que quieren la incredulidad son según los afanes de su corazón, y son perezosos para las buenas y santas obras, pero en las malas acciones ponen vana confianza. Por eso dividen a Dios en dos partes, tratando de investigar a Dios en las características de los elementos de las criaturas superiores y en las inferiores, pero nunca jamás alcanzarán la verdad de la vida. Esta imagen se envuelve en una capa de color negro porque se defiende con el engaño de las tinieblas de las artes diabólicas, más que para intentar conseguir la vida beata, tal como enseña exactamente con sus palabras en su discurso anterior, la refuta la fe, que le advierte a los hombres que deben evitar la incredulidad para alcanzar a Dios en el espejo de la pureza.
A ellos también les exhorta del mismo modo el apóstol Pablo, que sobre este tema ha escrito lo siguiente. Palabras de Pablo sobre el tema. Acerquémonos con un corazón sincero en la plenitud de la fe, purificando el corazón de la mala conciencia y lavando el cuerpo con el agua pura. Y mantengámonos firmes en la confesión de nuestra esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Hebreos 10, versículos 22 y 23. El sentido de estas palabras quiere decir lo siguiente. Por la admonición del Espíritu Santo nos acercamos a la suprema santidad con un corazón sincero y empezamos las buenas acciones con paz y las acabamos con piedad, puesto que la caridad fraterna y la piedad arden en la paz, imitando a Dios en todo lo que es necesario para el hombre. Y así, en la pura y simple perfección de la verdadera fe de nuestro corazón, y no en la malvada doblez con el que el hombre elige una cosa y rechaza otra a su capricho, y purificado el corazón rociado con las Escrituras, rechazamos en nosotros la conciencia que siempre nos induce al mal e investigamos en las palabras únicas de las Escrituras quién es Dios y cuáles son sus obras. Purifiquemos de este modo en nosotros la conciencia obscurecida con escamas de muerte por la caída de Adán, que muchas veces rechaza la verdadera fe y sus obras. Pero estos sentimientos no son puros en nosotros a menos que nuestros pecados hayan sido lavados de un modo que nuestros cuerpos sean visiblemente cubiertos con el agua del bautismo que el Espíritu Santo vivifica y purifica invisiblemente para lavar con ella la suciedad de los pecados del alma, y que la miserable naturaleza de la carne encuentre alivio de su inmunda suciedad. Cuando esto haya sucedido, también debemos mantener la fe firme. Y así, confesar sinceramente la esperanza que abiertamente hemos profesado en el bautismo, proclamando nuestra fe en Dios y renegando del diablo. Hagamos estas cosas de un modo que la fe no se aparte de nosotros por ninguna seducción de las artes diabólicas, sino que se mantenga inviolada y bien arraigada y bien reforzada, porque en el baño de la regeneración hemos sido señalados de este modo, ya que la verdadera justicia nos llama hijos de Dios, y en efecto, Dios es fiel en cada don y en cada obra, y le dará a sus fieles y a los que en él creen la recompensa prometida de la herencia bendita. Con esta plenitud de la fe, recibirán el premio seguro y eterno del mismo Hijo verdadero y único de Dios, que es realmente encarnado en la plenitud de los tiempos. La desesperación, su comportamiento y su sentido. La sexta imagen representa a la desesperación y sigue las huellas de la incredulidad, ya que el incentivo que da la incredulidad también se vuelve un estímulo de los demás vicios. La desesperación, en efecto, no tiene ninguna esperanza ni en sí misma ni en los demás, y vive casi como si no existiera. Ves que tiene aspecto femenino, y eso significa la debilidad y carencia de consuelos buenos y rectos con los que muestra que no es victoriosa, sino que por el contrario, solo muestra vil ansiedad de la debilidad femenina. Su cabeza está cubierta a la manera de las mujeres, con un velo oscuro, y el resto del cuerpo también está revestido con una prenda oscura, y esto significa que sus intenciones son frágiles y débiles, y están rodeadas por las tinieblas de la desolación y de la incertidumbre, mientras que el resto de sus acciones están realmente sometidas a la corrupción. No lleva puesta ninguna ropa de luz y alegría, puesto que no se rodea de ninguna gloria de esperanza bendita, sino de vergonzosa incertidumbre. En efecto, los hombres, engañados por el diablo, se desnudan de todas las joyas y de los adornos celestes cuando por desesperación dejan de esperar en la gracia de Dios. Por lo cual, ante su rostro aparece una especie de monte de azufre ardiente, pues mientras los hombres de este tipo deberían mirar la verdadera fe con la beata esperanza, en cambio se entregan a la desesperación como sobre la cumbre del monte de su necedad, que seca y que huele mal como el azufre, y que priva al alma de la fuerza de la fecundidad y del buen perfume de las virtudes, exactamente igual que el azufre hace con el cuero seco y apestoso.
A derecha e izquierda tiene un monte de azufre de forma parecida, y estos son hombres parecidos que deberían elevar sus corazones a Dios, representado por la derecha, y así rechazar el mal que está simbolizado por la izquierda. En cambio, en sus corazones cambian este impulso de elevación en un ardiente y amargo dolor, y la contrición en desesperación, y no piensan para nada ni tampoco esperan nada en la bondad de Dios, sino que solo amontonan miserablemente todo tipo de males y de adversidades en su corazón. Se derrumban en las tinieblas antes mencionadas y producen gran estruendo, porque cuando la desesperación lleva a la perdición a estos hombres, vierte sobre ellos entonces el escarnio y el chirrido de las penas y las risotadas del sarcasmo diabólico. Detrás de ella, junto a su espalda, se origina el sonido de un estrepitoso trueno, lo que significa que en su obstinación por alejarse de Dios, la desesperación por la caída del primer ángel, arrastra a la ruina y a muchas miserias y penas. No busca la misericordia de Dios, mientras que es capaz de encontrarla, y es aterrorizada con grandes gemidos y temblores, y aprieta sus brazos y sus manos en el pecho y se hunde por entero en las antedichas tinieblas, puesto que los hombres, a causa de la seducción diabólica, caen en la desesperación por los trabajos que han llevado a cabo, y así, en el gemido de la desolación y en el temor de ser olvidados por la justicia, y este es un olvido con el que creen encontrarse ignorando su verdadera condición, reducen el conjunto de sus obras que habrían tenido que dirigir a la santa esperanza en lo alto de los cielos, al dolor de la ciencia del mal, y privados de todo consuelo y de la ciencia del bien, se abandonan totalmente a una despreciable infelicidad, no queriendo resurgir a la gloria. En otra parte, este vicio expresa esto claramente con sus palabras, según ya se ha referido, y le contesta la esperanza y advierte a los hombres que en sus corazones no caigan en este vicio. La lujuria, su comportamiento y su sentido. La séptima imagen representa a la lujuria, que viene aquí después de la desesperación, porque los hombres desesperan de tener la misericordia de Dios, de modo que ya no esperan de Él ningún bien. Se agarran entonces a la lujuria, en la que satisfacen todos sus placeres, realizando cualquier acto que la suciedad de su carne les exija. La lujuria tiene casi el aspecto femenino, es decir, que lo mismo que la mujer ha nacido para dar a luz de los hijos, la lujuria entonces es el deseo y el estímulo del pecado. Yace sobre el costado derecho porque menosprecia la rectitud de las buenas y las castas obras, y en su ansia de la carne menciona de vez en cuando a Dios y trata de justificarse, y otras veces afirma el querer hacer penitencia pero no la hace, y peca entonces llena de seguridad, y dobla las piernas recogiéndolas hacia sí, como quien está descansando en su cama. Esto significa que ella cambia la fuerza con la que debería levantarse hacia Dios por la fragilidad de la carne, y atrayéndosela en la tortuosidad de las vergonzosas acciones, e incluso entumeciéndose voluptuosamente en su mente, afirma por la boca de los hombres lujuriosos que no es capaz de abstenerse de la concupiscencia de su propia carne. Su pelo es como las llamas de fuego, ya que los hombres que viven en la lujuria transforman ese pudor que en sus mentes deberían dirigir a la castidad en un ardor libidinoso y alimentan en sí mismos las llamas de un peligroso incendio con el que fomentan la obscenidad en sí mismos y en los otros. Sus ojos son blancos como la tiza, porque de otra manera no sea que miren algo que pueda parecer laborioso, porque este vicio conduce las intenciones de los malvados a una impura pereza, y así están mucho más predispuestos a los deseos de la lujuria. Lleva en los pies las sandalias blancas que son tan lisas y resbaladizas que con ellas no puede caminar ni estar de pie, y esto es porque creyendo que en la vida del hombre el placer es agradable y la mortificación de la carne no es justa, hace gestos lascivos que no buscan ni caminar en el honor de la rectitud, ni soportar de ninguna manera la mansedumbre de la estabilidad. Ella solo puede andar por todas las malas sendas de una vergonzosa libidine,
por donde a veces intenta saltar hacia arriba, pero a menudo cae en las profundidades del abismo. Y ya que los hombres inmundos se dedican a los alicientes de la carne y quieren la suciedad de las contaminaciones humanas, haciéndose parecidos a animales depravados y huyendo de la virtud celeste de la castidad por el juicio divino, entonces se hacen esclavos de las muchas pasiones de su carne, porque desearon estas cosas con su propia voluntad, en lugar de desearlas como habrían tenido que hacerlo, con buena voluntad. Así lo ha descrito el apóstol Pablo. Palabras del apóstol Pablo sobre este tema. Por eso Dios los entregó a los deseos de su corazón hasta una impureza tal, que deshonraron en sí sus cuerpos, ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en vez de al Creador, que es bendito por los siglos de los siglos, antes del tiempo y después del tiempo. Romanos 1, 24 y 25. El sentido de estas palabras quiere decir lo siguiente. Como los hombres malvados le dirigen su querer a los deseos impuros y no quieren abstenerse de ellos, el Creador del mundo y de todo cuanto ha sido creado, bajo cuyo poder ellos se someten, y sin cuyo permiso nada ocurre, con justo juicio los deja libres de entregarse a los deseos de su propia mente y de su voluntad, para que caigan en la suciedad que tan intensamente anhelan, y para que dirijan su carne a la infamia de la perversión, cuando ellos cometen torpemente sobre sí mismos aquellos pecados que no son apropiados a su naturaleza. Todo lo que ellos desean y quieren, lo llevan a la práctica con obscenidad y así se alejan de Dios, al que sin embargo conocen con su intelecto, pero se ocupan solamente de lo que pueden saciar con su carne. En esto imitan al primer ángel, que quiso cambiar la vida por su propia y pésima voluntad, pero él no fue capaz de realizarlo porque Dios lo rechazó a la muerte de la que la vida se escapa por completo. Y de este modo Dios deja que los hombres libres se entreguen a los deseos de su voluntad, y ya que se precipitan a realizar esos deseos, en lugar de buscar los bienes del cielo, se ensucian y se contaminan con sangre inmunda y con vergonzosos humores. Y cuando hacen esto, tanto en sí mismos como en los demás, con tan pésima contaminación, turban y laceran la naturaleza humana y destruyen la concepción justa y natural establecida por Dios. Y así, con contacto sucio e inhumano, ellos debilitan y luego abandonan las enseñanzas de la modestia y transforman sus cuerpos en la perversidad. Y puesto que transforman sus cuerpos en perversiones, también cambian la verdad de que Dios es el verdadero Dios en la mentira con la que blasfeman de Dios cuando veneran a los ídolos que no tienen en ellos ninguna verdad, sino solo un falso nombre, puesto que no pueden favorecer ni a sí mismos ni a los otros. Con tales actitudes serviles, estos hombres sirven a criaturas que están sometidas a ellos, porque doblan sus rodillas y les dirigen ruegos, y abandonan y niegan la debida reverencia al único y verdadero Dios que los creó. Por consiguiente, el diablo suscita en ellos muchas pasiones y deseos inmundos de la carne, de los que no quieren sustraerse ni pueden, ya que veneran algo que no es capaz de conseguir ningún alivio ni salvación. En efecto, eligen como dioses idólatras a criaturas a las que Adán les puso los nombres diferentes, y reconoció con su corazón y distinguió qué tareas debían realizar, y preguntan por su salvación a las criaturas que fueron puestas a sus propios servicios, y llaman Dios a un siervo cuando abandonan al Dios verdadero, a quien todas las criaturas desde el principio de tiempo y creación le llaman bendito con un honor perpetuo. El verdadero Dios es verdad, y el diablo es mentira, que siempre se apresura para inclinar a los que lo sirven a las peores contaminaciones del cuerpo y el alma. Y es por este motivo que la lujuria emite por la boca un aliento y una baba venenosas, porque ella muestra y provoca la lucha, y alardeando de orgullo en sus palabras, causa lo que desea con sus palabras asquerosas.
con la mano derecha amamanta una especie de cachorro de perro y con la izquierda una especie de víbora, ya que aunque debería ofrecer a los hombres el alimento de la sabiduría que está simbolizado por la mano derecha, con necedad cría la inmundicia. Y mientras que con la prudencia debería retener a la injusticia, que está representada por la mano izquierda, en vez de esto alimenta la amargura con la tontería. Y no respeta a nadie, y levanta escándalos a quien resiste a su deseo, pero a veces también devora a sus seguidores. Con las manos arranca las flores y las hierbas de los árboles y los prados y las huele con su nariz, y persuade a los hombres que carecen de criterio para obrar a coger tanto la flor de los deleites carnales desenfrenados y contra la naturaleza como la pasión baja y natural de la carne, los invita a gozar de su perfume del que ya ellos no saben prescindir. En efecto, cuando el sentido del olfato se acostumbra vergonzosamente a olores inmundos, a los hombres que se acostumbran a estos olores les aumenta el apetito de los deseos peores y más ilícitos. Y no lleva prendas, sino que está entera ardiendo. Y esto es debido a su ardor, porque seca con el heno todo lo que está a su lado. Porque careciendo de ese adorno del pudor y honestidad, en su confusión se muestra toda desnuda y demuestra así ser fuego diabólico e infernal. Así sacudiendo las venas y las carnes de los hombres que se acercan con el tramposo ardor de sus sociedades, les arranca el fruto de la santidad como un heno seco y los induce a cualquier ilícita acción que susciten las ansias de su carne, tal como en otra parte anterior ella misma lo reconoce con sus palabras. A esto la castidad se opone y exhorta a los hombres a alejarse de ella y a seguir en cambio en la fe. El celo de Dios y su aspecto y su sentido. A la derecha del hombre mencionado antes, ves una imagen con una forma humana que significa que en la rectitud y la fortaleza de Dios aparece su celo, que purga los pecados de los hombres y los borra, ya que el hombre que está hecho a imagen y semejanza de Dios e infundido de la ciencia del bien y del mal, tiene que ser juzgado con los justos juicios del juez más alto, que juzga todo según la justicia y la verdad. Esta imagen tiene la cara de fuego, porque el celo con el fervor de sus juicios consume como un fuego todo lo que es injusto, y no porque lo purgue todo por el fuego, sino porque exterminados todos los males, los reduce a la nada. Y viste un vestido de acero, la justicia que es fuerte y constante en sus juicios, y es por sí misma como un vestido, porque lo que juzga no lo juzga en otro modo, sino según la justicia. Y que grite contra los vicios descritos, significa que refuta las ilusiones de las faltas antes mencionadas y las destruye completamente, ya que estos vicios, que son como las entrañas de las antiguas serpientes, y que son torrentes de su maldad, traspasan como dardos mortíferos a los hombres. Pero estos vicios serán confundidos gracias a la pasión del Hijo de Dios, y serán derribados por la eterna divinidad, y así serán completamente destruidos cuando la muerte sea destruida para siempre. Y Dios, al que nadie puede oponerse, se complacerá en revelar su verdadera potencia, como Job lo atestigua cuando dice: palabras de Job sobre estas cosas. Dios, cuya cólera nadie puede resistir, bajo él quedan postrados los que llevan el mundo. Job 9:13. Cuyo sentido es decir, que lo que esta frase quiere decir es lo siguiente: Dios, que creó todas las cosas y en cuyo poder están todas las cosas, tiene la gran fuerza en sus juicios, que ni en los ángeles ni en los hombres se puede encontrar fuerza alguna que pueda resistir este examen cuando Él desvela su venganza con justo juicio contra el pecador, porque la cólera de Dios siempre se opone al mal de la iniquidad y no tiene ningún contacto con el mal, sino que destruye el mal completamente, tal como la derribó en el ángel y en el hombre. Dios ha establecido sus juicios de tal modo que a la maldad le propone la justicia y a los que han pecado les propone el dificultoso reconocimiento de la culpa, y esto ocurre
cuando el pecador alcanza la justificación con la penitencia, es decir, cuando él, arrepintiéndose, se juzga a sí mismo y se pone a sí mismo la cruz de la penitencia, y entonces llora lágrimas punzantes, confesando sus pecados a un sacerdote, puesto que el sacerdote supremo, es decir, el Hijo de Dios Cristo, se inmoló sobre la cruz, y allí, con la efusión de su sangre, se limpiaron los muchos pecados de los hombres. Nadie es capaz de resistir a Dios nuestro Señor como hace este vicio, ya que solo Él es Dios, y es el único y el justo juez, porque todo lo juzga justamente y dispone bien todas las cosas. A sus órdenes están sometidos los cuerpos celestes que reciben las fuerzas de Él y hacen avanzar el orbe, es decir, la esfera que constituye al mundo. Y lo hacen según lo que es Dios y lo que Él ha establecido y constituido. Estos son el Sol y la Luna y el resto de los planetas y las estrellas, con todos los demás astros, los que se sujetan la rueda del mundo y los que se atraen así las aguas y los que la beben en su ardiente fuerza, para que el mundo no se seque por su ardor. De este modo el mundo también brilla por el agua, incluso de estos cuerpos que son a menudo ministros de los juicios de Dios, puesto que en el desarrollo de su tarea están con los hombres y saben sus acciones, y no hacen de otro modo, sino lo que se les ha ordenado. Todas estas cosas han sido establecidas por el Supremo Creador, que todo lo ordena y dispone según convenga, para que cada uno esté en la ordenada y particular disposición que le corresponde. El que tenga deseo de la vida, que coja estas palabras y las ponga en la profundidad de su corazón.